Hola, este mensaje es para comunicar que esta es una historia antigua que deje de subir y ya está terminada, por lo que la subiré hasta el final. Si deseas ver la historia desde el capítulo 1, ve a la lista del canal y busca el título Fate Kill. Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 40. Operación Destino. Matar, Arco 3, parte 7. El silbido del viento puso fin al silencio que dividía el campo de batalla, donde todas las miradas se centraban en la interacción de los líderes del ejército. Ninguno de los bandos se movía, y lo mismo ocurrió con los combatientes. Cualquier movimiento repentino podría desencadenar el inicio de la batalla y, a menos que se les dieran órdenes explícitas, nadie de rango o posición inferior la iniciaría a la ligera. Esto fue doblemente cierto para los miembros del ejército de Sdeat, que estaban más que familiarizados con su temperamento. A menos que Sdeat diera la orden, ir en contra de sus órdenes solo conduciría a un final trágico. Como general, ella no toleraba la insubordinación, más aún cuando los rasgos actuales de Sdeat parecían nada menos que irritados. Había un acalorado salvajismo gestándose detrás de sus ojos, y al principio, muchos especularon que se produciría un baño de sangre, pero ese no fue el caso. Al levantar la mano, la única acción de Sdeat hizo que todos se tensaran alarmados. Najenda sacudió la cabeza y se concentró en una postura de batalla, mientras indicaba al resto que se prepararan para el combate. Los rasgos de Akame eran despiadados en este caso. No había olvidado su último encuentro con Sdeat, y se estaba notando. Cuanto más tranquilas eran sus facciones, más decidida a matar se volvía. Sin embargo, contrariamente a todas las expectativas, Sdeat tranquilamente bajó el brazo e hizo un pequeño gesto con las manos. Retrocede, resonó la voz de Sdeat, causando confusión tanto en su ejército como en los revolucionarios. Bajo el silencio atónito de todos, Sdeat y sus fuerzas comenzaron a retirarse, desmantelándose su cerco. Mientras tanto, Sdeat intercambió una mirada significativa con Shirou. Sdeat nunca cuestionó por qué o cómo Shirou estaba aquí. No era tonta y podía inferir que esta debía haber sido la manera que su leal subordinado tenía de avanzar en su relación después de haberle pedido consejo a Liber. En verdad, cuanto mayor, más sabio. Un sonrojo subió a las mejillas de Sdeat. Liber la conocía demasiado bien. Tendría que recompensar mucho a Liber. ¿Fue él también quien le contó a Shirou sobre las tradiciones del clan Partas? Una mujer del clan Partas solo permitiría que le cortaran los colmillos y las garras para concentrarse en criar a los cachorros, si su pareja fuera lo suficientemente capaz para hacerlo. Marcó la transición de guerrera a madre. Fue una prueba bárbara, pero también la tradición que engendra la descendencia más fuerte. Su entusiasmo y recordatorio de sus orígenes era tal que la propia anticipación de Sdeat estaba por encima de todo lo demás. El breve intercambio entre los ojos de Shirou y Sdeat lo dijo todo. Ella estuvo de acuerdo con las palabras de Shirou. De hecho, este lugar era demasiado pequeño y demasiado oscuro para ellos dos. La capital sería el campo de batalla de las bestias donde los débiles se someterían a los fuertes. En cuanto al resto de lo que Shirou había dicho, debería esperar ser dominada, o Shirou estaba demasiado perdido. Sus garras y colmillos no serían fáciles de cortar, y si él no lo hacía, bueno, él fue quien inició el desafío. En un abrir y cerrar de ojos, Sdeat y su unidad se habían ido. Ella se fue. Sdeat realmente se fue. Víctor todavía no podía entenderlo, y cuando se acercó a Chelsea en busca de algún tipo de explicación, la propia Chelsea parecía tan estupefacta como todos. De todos modos, el sentimiento de alivio que Víctor, Chelsea y todos los revolucionarios sintieron en este momento fue genuino. De una situación de derrota y muerte segura, todo se revirtió en el momento en que el verdadero emperador salió al campo. Es él. Él es quien llevará al imperio de regreso a su antigua gloria, susurró Víctor para sí mismo, pero Chelsea escuchó de todos modos. Frunciendo los labios, Chelsea miró a sus camaradas y tomó nota de la forma en que todos miraban a Shirou. Donde antes solo había una lucha amarga en sus ojos, la esperanza estaba surgiendo tal como lo hizo dentro de ella. Chelsea no era un santo. Puede que sus razones para tomar las armas no fueran las más nobles, pero vivir una vida cómoda era algo que casi todos buscaban.
Era solo que ahora, parada aquí mirando a Shirou como todos los demás, sentía como si de repente ella fuera parte de algo más grande, más grandioso. Seguramente, cuando todo esto estuviera dicho y hecho, todo lo que había aquí quedaría documentado y registrado en los anales de la historia misma. Porque esto era historia en ciernes. Tragándose su sensación de anticipación, Chelsea supo al instante que Shirou no tardaría en ganarse el favor y la admiración de los revolucionarios. Fue irónico. En lugar de conseguir que se uniera a los revolucionarios, Chelsea ya podía imaginar que serían los revolucionarios los que se alinearían en masa para unirse a él, dejando abandonados a sus antiguos líderes. ¿No era esa su situación? Chelsea encontró una pequeña sonrisa despreciativa apareciendo en su rostro. Comandante de la unidad, le gritó a Víctor. El ejército tendrá que ofrecer muchos más incentivos si quiere retener a alguien. Por supuesto, esto también me incluye a mí. Ja. Víctor se burló de alegría, se quitó la gorra militar sobre su cabeza y se la puso a Chelsea, quien graznó. Entonces te ascendieron. Renuncio. Sin esperar a que Chelsea respondiera, Víctor y los demás se dirigieron formalmente hacia donde Laine estaba indicando a los miembros de Kaya que preguntaran sobre el reclutamiento. Los labios de Chelsea se torcieron antes de ponerse la gorra sobre su cabeza, resopló y luego arrojó la gorra a un lado. Espérame. Barra. Mientras tanto, Nagenda había levantado a Shirou por el cuello y lo había empujado con fuerza para preguntarle si estaba loco. Por supuesto, las acciones de Nagenda provocaron estallidos de protestas por parte de quienes intentaban acudir en masa a Shirou, pero ella sofocó esa resistencia con una mirada sofocante. Luego ordenó a Akame y a los demás que establecieran un perímetro para evitar que otros se acercaran demasiado antes de atacar a Shirou. Los demás no decían nada, dejando tácitamente claro que Nagenda actuaba como portavoz. Algo extraño está sucediendo aquí, murmuró Nagenda para sí misma mientras pensaba en Sdeat, pero aún conocía sus prioridades y se centró intensamente en Shirou por su estupidez. ¿Sabes lo que acabas de hacer? La has desafiado. Sdeat te ha marcado y te cazará como a un animal hambriento. Ese era el punto. Esta era su batalla y no iba a evitarla. ¿Sabes algo de lo que debería tener cuidado contra ella? Preguntó Shirou, tratando de tener una idea de con qué estaba lidiando. En el tiempo que pasó con Sdeat, ya era consciente de la versatilidad del hielo que ella manejaba, pero aún no comprendía el alcance total de sus habilidades. Nagenda, como ex colega que falló junto a Sdeat, conocía a Sdeat mejor que cualquier otra persona presente. Dejando de lado las capacidades marciales y los parámetros físicos de Sdeat, su Teigo es del más alto nivel. Nagenda se pellizcó el puente de la nariz e hizo todo lo posible para concentrar su frustración y transmitir lo que necesitaba transmitir. Shirou ya era un objetivo para Sdeat, por lo que prepararlo para lo que vendría era sin duda una prioridad. En un abrir y cerrar de ojos, puede congelar un campo de batalla entero, cambiando el terreno a su favor. También es capaz de moldear su hielo a su voluntad, creando cualquier cosa, desde armas hasta un ejército completo de soldados de hielo. Más importante aún, había rumores especulativos de que podía congelar el tiempo. Era la única manera de explicar cómo podía estar repentinamente en un lado de un campo de batalla y luego aparecer en el siguiente en un instante. No es un enemigo fácil. La capacidad de crear un ejército y potencialmente detener el tiempo. Shirou ya podía imaginar la letalidad de la combinación que Nagenda había descrito y, como tal, tendría que considerar cuidadosamente cómo llevaría a cabo esta pelea. Sacudió la cabeza y se concentró en lo que importaba. Al recordar la razón por la que había pasado de una postura pasiva a un papel más activo para mejorar el mundo actual, Shirou reafirmó sus decisiones. Incluso si el camino que estaba recorriendo reflejaba el de su última vida, en esta, podía ver los factores determinantes de por qué él y Saber habían sido emparejados como maestro y sirviente hace tantos años. Un día, una persona como él, una persona como Saber, inevitablemente como Emilia había descrito, se ahogaría en sus ideales y moriría, pero ¿y qué? Todavía había significado en la acción. ¿Cuánto tiempo le tomará al ejército llegar a la capital desde aquí? Preguntó Shirou, con una resolución que llevaba una convicción inquebrantable en su mirada. Por el momento, Nagenda no pensó mucho en la pregunta.
Con un ejército de este tamaño, tal vez unos 15 días o más, respondió. Las cosas serían diferentes si simplemente enviaran una unidad de vanguardia, pero mover un ejército nunca fue tan simple como señalar en una dirección y ordenar una marcha. Espera un minuto. Nagenda frunció el ceño y frunció el ceño. Si preguntas sobre esto, en realidad no tienes intención de iniciar un viaje a la capital del imperio ahora mismo, ¿verdad? Sí. La respuesta fue recibida con numerosas expresiones de alarma, entre ellas la propia Nagenda. Eso es ridículo, Nagenda sintió que una vaina le estalló en la frente. No, más que eso, se sentía aterrorizada. Cuando una esperanza creciente se reduce a cenizas, lo único que queda es la desesperación. No podía tolerar esto, no ahora. No hasta que estuvieran preparados con mejores probabilidades de victoria. Incluso suponiendo que integremos con éxito a la mayoría de las fuerzas del ejército revolucionario aquí con nosotros, eso no cambia la ventaja del terreno. La capital tiene sus muros, y el acto inicial de la batalla será un asedio. ¿No sabes que el número de atacantes en tal escenario debe ser al menos 3 veces la capacidad de los defensores? Peor aún, esta es la capital, el área más fortificada del imperio. Por la expresión de Shirou, Nagenda se sintió frustrada. Podía ver que no estaba logrando entender a este toro testarudo. No puedes. Nagenda acalló inmediatamente las primeras palabras de protesta. Todos hemos visto lo que sucede cuando te encargas de hacer todo por tu cuenta. Tu cuerpo no puede soportar los requisitos para usar tu Teigu y mucho menos la magia que usas. Solo por el historial de Shirou y las miradas que Akame y los demás le estaban dando, en este momento, su credibilidad era menos que una mierda. Por supuesto, nadie diría eso abiertamente, pero ciertamente todos lo estaban pensando. Supongamos que atravesamos las paredes e incluso el campo de juego, si hacerlo te incapacita o obstaculiza, si Sdeat elige ese momento para atacar de nuevo, estás muerto. Muerto. Luego también están las élites del imperio que sin duda te atacarán sin cuidado. Por sus propias vidas. Nagenda comenzó a hacer agujeros en cualquier lugar que pudo en las acciones previstas de Shirou, e incluso los demás contribuyeron asintiendo con la cabeza. Por desgracia, Shirou no se dejó convencer fácilmente. El valor que él se daba a sí mismo y el valor que los demás tenían de él eran demasiado diferentes para ver dónde residía el problema en primer lugar. Me preocuparé por los detalles y haré amplios preparativos, ¿vale? Por favor, todos ustedes, por favor, preocúpense por ordenar y terminar la logística para comenzar a marchar. No puedes hablar en serio. Nagenda había terminado con esto. En lugar de persuasión, afirmó una total negación. Me niego. No hay ninguna base lógica en lo que estás. Cuanto antes termine todo esto, menos gente sufrirá o morirá. Si tú y los demás me toman como su emperador, entonces crean en mí. Siguió el silencio, Akame y los demás se pusieron ansiosos mientras escuchaban al alcance del oído, todos mirándose unos a otros con vacilación, esperando la respuesta de Nagenda. Quiero darte un puñetazo. Nagenda rechinó los dientes, el cuerpo se tensó y la mandíbula apretada. Realmente lo creo, pero... Finalmente, Nagenda dejó caer los hombros. Para empezar, fue este aspecto de Shirou el que pudo ganarse su fe y admiración. Bien, bastardo suicida. Con las líneas divisorias entre los lados opuestos claramente establecidas entre el imperio actual y los cambios que Shirou deseaba implementar bajo su gobierno. Enviar un mensaje. A partir de aquí, fue el principio del fin. Asediamos la capital. Un suspiro escapó de los labios del primer ministro Nest cuando regresaba de convencer al niño emperador para que revisara los documentos oficiales relacionados con la sucesión. El niño estaba muy emocionado ante la perspectiva de transferir su propio poder a un pariente consanguíneo existente. En cierto modo, mostró cuán solitario debe estar el niño emperador y el efecto que tuvo en el emperador. A la honestidad no le importa un bledo, pero las ramificaciones del rey títere ideal que había pasado años fomentando y renunciando a todo eran agravantes sin medida.
Deambulando por los lujosos pasillos del Palacio Central de la capital, Honest se dirigió a las salas de audiencias interiores y activó un mecanismo que abrió una puerta subterránea oculta. Rápidamente apareció a la vista un conjunto de escaleras y Honest descendió a una habitación personal donde no tendría miedo de ser descubierto. Dentro había un escritorio y una silla reclinable en la que Honest se sentó antes de tocar un timbre junto al escritorio. Tan pronto como el tintineo de la campana resonó por toda la habitación oculta, una figura entró desde un pasaje diferente conectado a otro mecanismo exterior. La figura estaba vestida completamente con una capa marrón con la capucha puesta sobre la cabeza para ocultar todos los rasgos. En manos de la figura había un informe que fue entregado a Honest para que lo presidiera. Tarareando, Honest entrecerró los ojos ante la última información que le habían dado y estiró el cuello para mirar a su informante. Sdeat se retiró. Pidió más detalles. El informante estaba más que dispuesto a dar más detalles e inclinó la cabeza mientras hablaba. Según los informes, ella fue quien tomó la iniciativa y nadie puede entender por qué, y mucho menos reunir el coraje para preguntarle. Fue un comportamiento muy parecido al de Sdeat, y no sorprendió mucho a Honest. La general siempre había sido una persona que hacía las cosas a su propio ritmo, como un depredador jugando con su presa. Honest la dejaría divertirse y, a su vez, había un entendimiento tácito entre ellos de respetar sus límites. No importa. Si Sdeat se retiró, debió haber juzgado que algo era desfavorable para ella y que no necesitaba ser explicado a los débiles o a aquellos que no entenderían. Lo que Honest priorizó ahora fue la reacción de sus adversarios. La luz brilló sobre los ojos de Honest mientras inclinaba su cuerpo hacia adelante sobre su escritorio y le hacía un gesto al informante para que pasara más informes. Pronto se pasaron por alto algunos más, y Honest hojeó el contenido antes de hacer una mueca. El nuevo emperador y la coalición que lo sigue se dirigen a la capital. Honest arrugó las cejas y una mueca de desprecio se formó en sus labios. Si pensaban que fácilmente rescindiría el poder y la autoridad que había acumulado durante toda su vida, entonces les esperaba una tragedia. Ese es efectivamente el caso. El informante no negó la afirmación. Los exploradores indican que se están movilizando y que están en camino. Fue aquí donde el informante hizo una pausa mientras Honest asimilaba todo. Aclarándose la garganta, el informante aventuró una sugerencia. ¿Continuamos con el despliegue de esa unidad de asesinato encubierta? Ah, sí, ¿te refieres a los Jaegers? Honest sonrió pensativamente. Muchos de los miembros que constituyen el equipo de caza de Jaeger fueron preparados para fabricar armas letales especializadas. Su despliegue equivalía a desatar una daga en los corazones de los especialistas enemigos, como era su propósito previsto. Honest se pasó una mano por la barba antes de gruñir. Lo último que recuerdo es que estábamos esperando la decisión de Sdeat de actuar como líder. Bueno, ¿cómo es? Ella lo rechazó. Ella hizo... Honesto parpadeó. ¡Qué inesperado! Considerando la disposición general de Sdeat, esta no era una decisión que Honest hubiera pensado que tomaría Sdeat. ¿Hubo alguna razón por la cual? Ella insiste en que su campo de batalla está en la capital y no lidera un equipo especializado. En sus palabras, la escala es demasiado pequeña para nosotros y ella no era la indicada para perseguirla, y como tal, ella se negó rotundamente. Bueno, Honest no lo entendía del todo, pero esta no era la primera vez que lidiaba con los caprichos de Sdeat. Incluso los perros de caza pueden ser malcriados de vez en cuando por sus dueños. No importa. Solo significa que mi posición en la capital está aún más asegurada. Honesto se consideraba prudente y tranquilo. Sdeat es una bestia sedienta de sangre, pero si sabes cómo dirigirla, incluso la bestia más feroz tendrá su utilidad. Déjala hacer lo que quiera y sin duda, se desempeñará más allá de las expectativas. Frenala y, bueno, nadie lo hará. Vivió para contarlo. El informante se cruzó de brazos y presionó su espalda para apoyarse contra una pared. El hombre estaba actuando como un informante, pero no era como si no fuera una persona de prestigio en el imperio. Entonces, deberíamos disolver la iniciativa Jaeger y proceder con Wildund, sugirió el informante. Su hijo ha estado buscando oportunidades para demostrar su valía y no hay mayor oportunidad aquí que en este caso.
No, se negó Honest, menos por una preocupación familiar y más por una cuestión de eficiencia. Si tenían piezas que ya podían usarse para un propósito, no había necesidad de desperdiciar otras herramientas. Continúe con la iniciativa Hajer y seleccione un líder adecuado entre los miembros restantes. SDAT o no, deberían poder eliminar objetivos de alto perfil, según sea necesario antes de gastar su utilidad. Eso, o morir en el intento en la gloria del imperio. Una sonrisa cruel se dibujó en los labios de Honest, pero se desvaneció al siguiente cuando consideró que el fracaso aquí podría significar su futuro derrocamiento. El informante aceptó las palabras y transmitió un mensaje a los subordinados que había apostado afuera. Luego volvió a centrar su atención en Honest. ¿Qué debe hacerse ahora?, preguntó el informante, golpeando con impaciencia sus dedos en los antebrazos. La guerra civil se acerca y la opinión pública no favorecerá al niño emperador. Incluso los leales pueden rebelarse o quedarse indecisos si la sangre del difunto emperador fluye en ambos candidatos, y mucho menos en ese obstinado Budo. Honest no respondió, pero permaneció impasible mientras abría lánguidamente un cajón junto a su escritorio para sacar 2 vasos de licor vacíos y una botella de vino. Primer ministro. El informante se quejó. Honest no tenía prisa y con cautela se sirvió una taza, antes de hacer lo mismo con el otro vaso. Las guerras no se libran sin un motivo, dijo Honest mientras le acercaba el otro vaso al informante. Cuando la lanza de las masas apunta en la dirección equivocada, solo necesitamos orquestar un medio para redirigirla. Tal como está ahora, es mucho más probable que la chusma común que domina la mayoría de los ejércitos de la Legión vea antes la capital. Quemarlo que defenderlo. El informante miró fijamente el vino ofrecido y luego a Honest, antes de tomar la copa de mala gana. ¿No está preocupado, ministro?, preguntó el informante mientras hacía girar el vino con descontento. ¿Preocupado? No. No con este tipo de oponente tradicionalmente rígido. La sonrisa en el rostro de Honest se volvió más torcida, las facciones se arrugaron de alegría. Déjenme contarles una historia. ¿Recuerdan al exministro Chowri? Es un ejemplo del tipo tradicionalmente rígido. Honest también comenzó a hacer girar el contenido del vino en su copa, dejando que el suave aroma del alcohol lo impregnara. Deberías recordarlo, ¿no? Aunque Chowri era querido por la gente, aún así fue derrocado por mí. Él eligió obstinadamente políticas y referendos para el imperio y su gente, mientras que yo elegí consolidar la autoridad de la ley para unos pocos elegidos que ya en el poder. El resultado es innecesario decirlo. Yo estoy aquí, y él no. La confianza es una lucha para construir, pero los lazos construidos entre la codicia y el deseo mutuos son los que producen resultados. El informante digirió las palabras y luego miró fijamente a Honest. ¿Quieres decir que el nuevo emperador es simplemente otro Chowri? ¿Un político anciano? Otros no lo verán de esa manera. La sangre de la familia real fluye por sus venas, y los armamentos del imperio son manejados por él. Tiene la espada que nunca ha visto la derrota y el escudo que protege a los seguidores detrás. Relatos recientes describen la espada en las manos del nuevo emperador como nada menos que la voluntad del imperio mismo. ¡Qué exagerado! El miedo debe haber nublado sus mentes. Aún así, las armas pueden no ser los armamentos reales de la leyenda, pero son símbolos que reunirán apoyo. La marea de la victoria no nos favorece. Honest escuchó, pero su expresión se mantuvo sin cambios. El informante tenía razón. Honest estaba viendo a Shirou como un Chowri más. Alguien a quien no vale la pena tomar demasiado en serio. Las acciones que Shirou estaba tomando no eran mejores que las del antiguo ministro. Es cierto que aquellos que luchan con rectitud en la luz se ganan la admiración y la lealtad de las masas, pero las viejas costumbres de la caballería y el orden caballeresco fueron abandonados por una razón. Honest se levantó de su escritorio y puso una mano en el hombro del informante. Los medios más sutiles y traicioneros, que juegan con las emociones y la psicología humanas, son mucho más efectivos para la victoria. El informante se quitó la mano de Honest porque prefería ir al grano. ¿Qué quiere que hagamos, ministro? Los rasgos de Honest ahora parecían gritar que simple, su confianza desbordaba. Si el ejército del imperio no tenía un motivo para luchar contra la sucesión del nuevo emperador, entonces crea uno.
En nombre del gobernante legítimo, purga los barrios marginales, ataca las tiendas de los comerciantes, concede en secreto amnistía a los prolíficos asesinos y violadores en serie del imperio y quema las existencias de cereales del distrito exterior. Se crearán mártires y nosotros acorralar a la chusma común, incluso convertirlo todo en una artimaña. Una elaborada estratagema de un insidioso usurpador para provocar malestar y debilitar las filas del imperio antes de la confrontación. Un emperador noble, un emperador amable. Mancharemos esa imagen al punto en el que ni siquiera la luz del día podría limpiar la suciedad. Los ojos del informante se abrieron al comprender antes de que sus rasgos se silenciaran en aceptación. Mientras tanto, Honest chocaba su copa de vino con la del informante y sonreía. Un brindis entonces, por el emperador tirano. En lo profundo de un distrito apartado de la capital del imperio, una mujer recatada de baja estatura estaba sentada en un techo con las piernas colgando del borde y los pies balanceándose. Llevaba un uniforme de marinero negro con adornos rojos en las mangas y el cuello, y medias oscuras sobre las piernas que llegaban hasta los muslos. Los mechones negros hasta los hombros y los penetrantes ojos rojos miraban fijamente el sol poniente antes de entrecerrar los ojos ante la figura de un pájaro que volaba sobre sus cabezas. Muy pronto, el pájaro, una paloma, aterrizó en un lugar designado junto a la mujer con un paquete de papel envuelto alrededor de su pata. Con cautela, la mujer sintió una punzada de incertidumbre brotar de su interior, antes de sofocarla toda de una vez. Por muy siniestro que fuera el presentimiento que tenía sobre todo esto, le habían enseñado y entrenado para sofocar los sentimientos personales a favor de la ejecución de tareas y órdenes. Este caso no fue diferente. Ella no era como la que traicionó al imperio. Ella se burló, agarrando su falda con las manos antes de que se aflojaran. Ella no era como quien la dejó. Por un momento, la mujer tembló y se le formó un nudo en la garganta antes de quitárselo de encima. Tenía mucho miedo, pero no podía demostrarlo. El peso muerto solo se eliminaría en su división. La mujer examinó con los ojos el aviso más reciente de los ejecutivos de Empire antes de entrar al edificio en el que estaba sentada y quemar directamente el contenido del mensaje en el fuego. Luego se dirigió hacia una sala de reuniones interior, sus rasgos se volvieron cada vez más fríos hasta que quedaron completamente impasibles. Al abrir la puerta de la sala de reuniones, un grupo de miembros del equipo reunidos, sentados en varios lugares de la sala escasamente decorada, se animaron a la vez. Sin pausa, la mujer entregó la noticia que acababa de recibir con rasgos inquietantemente similares a los de Akame. Tenemos una misión. Gracias por leer y gracias a mis patrocinadores más nuevos. Michael H., Francisco S., 02 Sanity, Berrad, Cody G., Kevin L. y Frank. Próxima actualización. Destino Héroe y Espada. Patreon.com/Parcasius. Enlaces de libros. Legado Destino Oscuro. California. El Pico Solitario. Nuevo libro. Disponible en Amazon. Eliminar guión en el enlace. Reflexión del registro del superviviente. Amazon.com/dp/b08bddgn7z.